¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida se rompe al mismo tiempo? ¿Que incluso respirar cuesta y no queda nadie que se dé cuenta si un día simplemente decides rendirte? Eso era exactamente lo que sentía Leandro aquella mañana. Caminaba sin rumbo por la orilla del río Riachuelo, con los zapatos empapados y los hombros hundidos, como si llevara encima el peso de un mundo que ya no quería sostener. El aire estaba húmedo, denso. La ciudad al fondo parecía seguir con su rutina mientras él, invisible, se deshacía por dentro. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios cómo se llama y qué animal te acompaña en tu día a día. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Y si crees en el poder de los animales y en las historias que transforman, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que ame a los animales tanto como tú. Leandro tenía 33 años y hasta hacía poco se habría descrito como alguien común, ingeniero eléctrico puntual, un trabajador, de esos que nunca dicen que no a una responsabilidad. Pero en cuestión de semanas, todo lo que lo sostenía empezó a desmoronarse. Primero fue el trabajo. La empresa para la que llevaba 6 años trabajando cerró sin previo aviso. Leandro no tenía ahorros suficientes ni respaldo familiar. Luego vino la ruptura con Julia, su pareja desde hacía casi 4 años. Según ella, no podía sostener una relación con alguien que ya no sabía a dónde iba, y lo entendía. A duras penas sabía él mismo qué quería. Dormía mal, comía poco, se levantaba tarde y caminaba hasta la orilla del río porque estar dentro de casa lo ahogaba más que el agua. Ese día había llovido, la tierra estaba blanda y cada paso que daba dejaba huella. Pensó en eso, en cómo su presencia desaparecía en casi todo, menos en el lodo. Se sentó sobre una roca húmeda y miró el agua. Era turbia, corría rápido, como si también tuviera prisa por llegar a otro lugar. En su bolsillo, el celular vibró con una notificación bancaria. Su cuenta había quedado en saldo negativo, otro recordatorio, y entonces, sin pensarlo mucho, se quitó los zapatos. Se acercó a la orilla. Un paso, otro. El agua le subió por los tobillos. Estaba fría, muy fría, pero eso no lo detuvo. Cuando el agua le llegó a la cintura, se quedó inmóvil. El corazón le latía despacio, como si él también se estuviera rindiendo. Fue ahí cuando lo oyó, un ladrido. Leandro se giró. A pocos metros, un perro lo observaba desde la orilla. Tampoco era grande, un mestizo de pelaje blanco manchado de barro, con las orejas caídas y los ojos, esos ojos. No supo explicarlo, pero había algo en esa mirada que lo desarmó. Ladró de nuevo, más fuerte esta vez, y entonces ocurrió algo inesperado. El perro corrió hacia el agua. Leandro, atónito, lo vio avanzar sin miedo. Nadó hasta él y con el hocico empezó a empujar su brazo. Luego lo mordió suavemente por la manga, como queriendo arrastrarlo. No soltaba. «¿Qué haces?», murmuró Leandro con la voz rota. «¿Por qué te importa?». Pero el perro no respondía, solo seguía insistiendo con esa fuerza tenaz que tienen los animales cuando deciden no rendirse por alguien. Leandro no entendió por qué, pero algo dentro de él se quebró y empezó a llorar. Lloró como no lo hacía desde niño, con el agua hasta el pecho, bajo la lluvia fina que caía de nuevo, y ese perro extraño intentando salvarlo de un destino que él mismo había elegido. Finalmente, dio un paso atrás, luego otro. El perro seguía a su lado, vigilante. Cuando Leandro volvió a pisar tierra firme, cayó de rodillas temblando. El perro se le acercó y le lamió la cara, como si le dijera: «Aún estás aquí, aún puedes». Se quedó largo rato así, con el animal a su lado, sin moverse, en silencio. Cuando por fin se levantó, miró al perro. «No sé de dónde saliste», le dijo, «pero gracias». El perro movió la cola, como si entendiera todo.
Leandro regresó a casa con pasos lentos, aún mojado, con los pies descalzos y los pensamientos. A su lado el perro seguía fielmente, sin emitir un solo sonido, solo moviendo la cola con suavidad, como si reconociera que algo muy frágil había cambiado dentro de ese hombre. La habitación en la que vivía era pequeña, húmeda, sin lujos ni comodidades. Apenas una cama individual contra la pared, una silla coja junto a una mesa oxidada y una cocinita eléctrica que funcionaba cuando quería. Sin embargo, esa noche, por primera vez en semanas, ese espacio le pareció menos hostil. Tal vez era el silencio compartido con aquel animal, o la forma en que sus ojos no lo juzgaban. Tal vez, simplemente, era la primera vez en mucho tiempo que no se sentía completamente solo. El perro se echó en una esquina sin hacer preguntas. Ni ladraba ni pedía nada. Solo lo observaba, atento, como si su única tarea en el mundo fuera vigilar que Leandro no volviera a apagarse. Leandro, por su parte, improvisó una pequeña comida con lo que encontró en la nevera. Algo de arroz viejo y un poco de pan duro. El perro comió en silencio, agradecido. Después se recostó sobre un viejo trapo y cerró los ojos, como si finalmente pudiera descansar. La noche pasó con una calma inusual. Leandro, aún con el cuerpo entumecido y los pensamientos cargados, durmió más horas seguidas que en todo el mes anterior. Y al despertar, por un instante, no sintió angustia. Había algo reconfortante en ese cuerpo peludo dormido junto a su cama. Pero la realidad no tardó en irrumpir. A media mañana, la dueña del lugar golpeó la puerta con fuerza. Tenía ese tono impersonal que usaba cada vez que recordaba las reglas de la pensión. Nada de mascotas. Leandro no tuvo fuerzas para discutir. Prometió que sería algo temporal, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. Ella le dio 3 días. 3 días para encontrar una solución o quedarse en la calle. Durante el resto del día, Leandro recorrió las calles del barrio buscando una salida. Llamó a refugios que no contestaban o le pedían donaciones imposibles. Se acercó a clínicas, habló con extraños, preguntó en comercios, pero nadie quería hacerse cargo de un perro sin raza, sin historial, con una vieja cicatriz en la pata trasera. Algunos ni siquiera le dirigieron la palabra. Otros se limitaron a decir que ya tenían bastantes problemas. Volvió al cuarto con las manos vacías y el corazón pesado. El perro, al que había comenzado a llamar Nube en su mente, se acercó sin exigencias, sin preguntas. Solo apoyó su cabeza en la pierna de Leandro y se quedó allí, respirando despacio. Esa noche, el peso de la impotencia se hizo aún más grande. No era solo la amenaza de perder el techo, era la idea de tener que entregar, abandonar o dejar ir a ese ser que sin pedir nada lo había rescatado cuando ya no había más salida. El segundo día fue igual de infructuoso. Las negativas se repetían, algunas por miedo, otras por indiferencia. En un intento desesperado, Leandro llevó a Nube a una plaza cercana, con la esperanza de que alguien se encariñara al verlo. Pero nadie lo notó. Los niños jugaban con otros perros más pequeños, más simpáticos, más jóvenes. Nube parecía invisible, como él. Al regresar, con los pies adoloridos y el alma más cargada que nunca, Leandro sintió una punzada en el pecho y, sin darse cuenta, acariciando la cabeza de su compañero, le prometió en silencio que no lo dejaría solo. No importaba cómo. La mañana del tercer día llegó con un cielo encapotado. El aire olía a tierra húmeda, a decisiones urgentes. Leandro sabía que debía hacer algo, no por él, por Nube, aquel animal que no lo había soltado ni siquiera cuando él mismo había renunciado a vivir. Fue entonces cuando el azar pareció dar un respiro. Frente a una panadería, una mujer lo vio con Nube y se acercó. Tenía un gesto amable, ojos claros y una forma de mirar al perro como si viera algo más allá del lodo y las cicatrices. Se ofreció a revisarlo en una clínica veterinaria cercana.
Lo hizo sin esperar nada a cambio. Nube fue examinado con cuidado. Tenía algunas viejas heridas, una leve desnutrición y una fractura mal soldada en la pata trasera. Pero estaba fuerte. Tenía el corazón sano. Le dieron muestras de alimento, un antipulgas y el número de teléfono de la mujer por si necesitaban algo más. Esa noche, de vuelta en su cuarto, Leandro observó cómo Nube se acomodaba sobre una de sus viejas medias, como si el olor fuera suficiente para convertir cualquier rincón en hogar. Algo dentro de Leandro se quebró de nuevo, pero esta vez no era tristeza, era otra, egosa, algo parecido a una semilla de esperanza. Y mientras el mundo allá afuera seguía indiferente, en ese rincón perdido de la ciudad, un hombre sin rumbo y un perro sin pasado comenzaban, sin saberlo, a construir juntos una nueva historia. La lluvia llegó con fuerza esa madrugada y Leandro se despertó con el sonido insistente de las gotas contra el tejado de chapa. Nube dormía a su lado, acurrucado como si el mundo exterior no existiera. Leandro lo miró largo rato en la penumbra, preguntándose cómo había llegado a formar ese lazo tan intenso con un ser que apenas conocía. No necesitaban palabras. Había algo en esa presencia silenciosa que le devolvía el sentido a todo. Sabía que ese día sería decisivo. Era el último plazo que la dueña le había dado para resolver la situación. El miedo al desalojo era real, pero el temor más profundo era otro, el de volver a estar solo. No solo en el sentido físico, sino esa soledad absoluta que se instala cuando uno deja de importar, incluso para sí mismo. Salió temprano, sin desayunar, con la mochila al hombro y Nube caminando a su lado. Recorrieron veterinarias, asociaciones de protección animal, parques, plazas, golpearon puertas, preguntaron, suplicaron, y una y otra vez la respuesta fue la misma. No hay lugar, no aceptamos perros adultos, no sin vacuna ni historial. Las horas pasaban y la esperanza se diluía como el agua bajo sus zapatos rotos. Leandro sentía que cada negativa se le quedaba pegada a la piel, como una marca más en su colección de fracasos recientes. Nube, en cambio, se mantenía sereno, caminaba a su ritmo, olfateaba rincones, saludaba con cautela a desconocidos, nunca tiraba de la correa, nunca protestaba. Por la tarde llegaron a una pequeña plazoleta donde se sentaron en un banco de madera mojado. Leandro tenía los pies adoloridos, la garganta seca y los ojos cargados de cansancio. Nube se tumbó a sus pies, con la cabeza sobre las patas, vigilante, pero tranquilo. En ese momento comprendió que ese animal no lo veía como alguien roto, no lo juzgaba. No le exigía ser más fuerte, ni más estable, ni más feliz. Lo aceptaba así, con toda su fragilidad a cuestas. Ese reconocimiento silencioso fue un bálsamo. Y con él vino una decisión que no necesitó palabras. No lo dejaría ir. Esa noche, al volver al cuarto, doña Irene los esperaba en la puerta. Su expresión era dura. Leandro la escuchó en silencio, mientras le recordaba lo pactado. No hubo gritos, solo ese tono firme más que un grito. Él asintió, pidió un día más, una sola noche. No sabía si se lo daría, pero no iba a mendigar. Durmió poco. Pensó en llamar a su hermano mayor, con quien no hablaba desde hacía años. Pensó en antiguos compañeros de trabajo, en Julia, en viejos conocidos. Pero la lista se hacía corta, y cada nombre traía consigo una vergüenza que pesaba más que el orgullo. A la mañana siguiente, mientras desayunaba un café ralo y un pedazo de pan duro, Nube lo observaba con ojos atentos. Había algo en esa mirada que le devolvía dirección. Leandro tomó una decisión. Recordó un cartel que había visto días atrás, pegado en un poste cerca de la estación. Se busca casero para sitio rural, alojamiento y comida incluidos. El teléfono aún lo tenía anotado en su celular. Marcó sin demasiada esperanza.
Lo atendió un hombre mayor, voz áspera pero cortés. El lugar quedaba a las afueras, en una zona semirural, no lejos de la ciudad. La tarea era sencilla: cuidar del lugar, alimentar animales de granja, mantener limpio el terreno. ¿Mascotas?, preguntó Leandro. Ningún problema, respondió el hombre. Colgaron con un acuerdo. Podía ir a ver el sitio ese mismo día. El viaje fue largo: 2 colectivos, una caminata por un camino de tierra y finalmente la visión de una casita modesta rodeada de árboles, un gallinero al fondo, una pequeña huerta descuidada, una cerca de madera a medio caer. El dueño, Osvaldo, un hombre de unos 60 años con manos curtidas y ojos cansados, los recibió con desconfianza. Pero al ver a Nube, su expresión cambió. «Buen perro», murmuró. Leandro recorrió el lugar con calma. No era mucho: un cuarto con cama simple, baño, una cocina pequeña, algo de mobiliario viejo. Pero era un techo, y era suyo, al menos por un tiempo. Acordaron que podía mudarse al día siguiente. Osvaldo no pedía papeles ni garantías, solo compromiso. Y Leandro lo tenía. Al regresar al cuarto de alquiler, supo que era su última noche allí. No hubo palabras con doña Irene. Solo una mirada, un portazo y la indiferencia de siempre. Pero esa noche durmió con una extraña paz. Había un plan, un punto de partida, y Nube, enroscado a sus pies, parecía sentirlo también. La mudanza cabía en 2 mochilas y un par de bolsas. Lo más difícil no fue dejar el cuarto, fue dejar atrás la última versión de sí mismo que aún creía posible en la ciudad. El sitio rural era silencioso, aislado, pero tenía algo que Leandro no encontraba desde hacía tiempo: espacio para respirar. Adaptó de inmediato. Corría entre los árboles, ladraba a las gallinas con respeto, dormía bajo el sol como si hubiese vivido allí toda la vida. Leandro estableció una rutina. Se levantaba con el sol, alimentaba a los animales, ordenaba el terreno. Por las tardes bajaba al pueblo para buscar oportunidades de empleo. Y todas las noches cocinaba algo simple y hablaba con Nube como si fuera su confidente. Los días pasaban, sin sobresaltos, sin grandes noticias, pero con una calma que le permitía, aunque fuera en silencio. La tranquilidad del sitio rural comenzó a transformar a Leandro de formas que él mismo no percibía del todo. La rutina, el contacto con la tierra, la presencia constante de Nube. Todo eso empezó a calmar ese torbellino interno que llevaba meses arrasando con sus fuerzas. Ya no vivía esperando el próximo golpe. Empezaba poco a poco a levantar la cabeza. Los días eran simples. Madrugaba para atender a las gallinas, regar la huerta, limpiar los utensilios del pequeño galpón. Después salía a caminar con Nube por los alrededores. Sin horarios ni obligaciones pesadas, por primera vez en años, tenía tiempo para simplemente estar. Y Nube, siempre a su lado, se había convertido en algo más que un compañero. Era su vínculo con la vida. Una tarde, mientras organizaba unas herramientas bajo el alero, recibió una llamada inesperada. Era Fernanda, una antigua compañera de universidad con quien había perdido contacto. Se habían cruzado en un grupo virtual de exalumnos y, sin planearlo mucho, ella lo había llamado. Hablaron largo rato. Leandro no se dio cuenta de cuánto extrañaba una conversación honesta hasta que colgó, sintiéndose menos solo. A los pocos días, Fernanda volvió a llamar, esta vez para contarle que su hermano, ingeniero civil en una constructora de la ciudad, estaba buscando a alguien para sumarse a un nuevo proyecto. No era un cargo alto, pero era una oportunidad concreta, y ella lo había recomendado sin dudar. Leandro dudó en aceptar. No se sentía preparado, pero Fernanda insistió y al final él prometió intentarlo. La entrevista fue breve y directa. El hermano de Fernanda, Carlos, era un hombre cordial y práctico.
Recordaba haber trabajado indirectamente con Leandro en proyectos anteriores. Eso ayudó. Pocas horas después, Leandro recibió la noticia. Había sido contratado. Volver a la ciudad cada día para trabajar fue, al principio, un desafío logístico. El sitio donde vivía estaba a casi 1 hora de 1200 distancia, pero Leandro no se quejaba. Se levantaba antes del amanecer, dejaba la comida preparada para los animales, tomaba el autobús y llegaba puntual. Al final del día, volvía con los pies cansados, pero con una sensación distinta. Propósito. Nube, por su parte, pasaba los días cuidando el sitio, explorando los límites del terreno, vigilante. No ladraba mucho, solo lo justo, pero cada vez que Leandro regresaba, el perro lo recibía con una alegría desbordante, como si cada jornada fuera una nueva bienvenida a la vida que juntos estaban reconstruyendo. Los fines de semana eran su pequeño refugio. Leandro se dedicaba a reparar lo que podía en la casa, plantar nuevas semillas en la huerta, limpiar la cerca y, sobre todo, estar con Nube. Caminaban largo rato, se recostaban bajo la sombra de los árboles, compartían silencios. Pero esa serenidad tenía fecha de vencimiento. Un viernes por la tarde, Osvaldo, el dueño del sitio, lo esperó en el porche. Tenía una expresión distinta, algo intensa. Le ofreció un café y le pidió que se sentara. El sitio iba a ser vendido. Una empresa había hecho una oferta generosa. La hija de Osvaldo había insistido. El trato estaba casi cerrado y Leandro debía buscar otro lugar antes de fin de mes. No hubo reproches. Osvaldo se mostró sincero, incluso afectuoso. Le agradeció por el cuidado, por haber mantenido el lugar en orden. Pero no podía hacer nada. Era una decisión familiar. Necesitaban el dinero. Leandro sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. Las semanas siguientes fueron una mezcla de urgencia y resignación. Trabajaba durante el día, buscaba habitaciones baratas en la noche, recorría clasificados, llamaba a conocidos. Todos los precios eran altos, muchos no aceptaban mascotas, otros pedían depósitos que no tenía. Intentó volver a hablar con su tía, pero ella ya tenía otro inquilino. Llamó a viejos compañeros de universidad, pero nadie podía ayudar por más de unos días. Incluso contactó con refugios para preguntar si Nube podría quedarse temporalmente. Todos estaban llenos. Fue en ese punto donde ocurrió otro giro inesperado. Carlos, su jefe, notó su agotamiento. Lo llamó a su oficina una tarde y, sin rodeos, preguntó si algo iba mal. Leandro dudó, pero terminó contándole la verdad. Carlos escuchó en silencio. Luego le habló de un amigo veterinario, el doctor Antonio, que tal vez podía ayudar con el perro. No prometía nada, pero era alguien que solía tender la mano a quienes lo necesitaban. Esa misma tarde, Leandro fue a la clínica con Nube. Doctor Antonio resultó ser un hombre amable, de voz pausada y mirada franca. Examinó a Nube con dedicación y luego escuchó, sin interrumpir, toda la historia, desde el río hasta la granja, desde la desesperación hasta el vínculo. Al final, el veterinario le propuso algo inesperado. Conocía a un entrenador de perros que dirigía un centro de adiestramiento. Estaban buscando animales con capacidad para entrenamiento avanzado. Nube podría quedarse allí durante la semana y regresar con Leandro los fines de semana. Sería parte de un programa gratuito. Incluso si destacaba, podrían ofrecerle una pequeña compensación por su participación en demostraciones. Leandro no lo podía creer. Esa misma noche fueron a conocer el lugar. El entrenador, Roberto, hizo algunas pruebas sencillas. Observó el comportamiento de Nube, su obediencia, su atención. Al terminar, le dijo una sola frase: «Este perro es especial, tiene alma». La nueva rutina se instaló con una naturalidad que sorprendió a Leandro. Cada lunes, después del trabajo, dejaba a Nube en el centro de adiestramiento. Cada viernes, al salir de la oficina,
pasaba a recogerlo. Roberto, el entrenador, no tardó en confirmar lo que ya se intuía. Nube tenía un talento fuera de lo común. Aprendía rápido, obedecía sin titubeos y mantenía una conexión emocional profunda con su entorno. Durante las semanas siguientes, Nube fue parte de ejercicios, simulacros y hasta pequeñas demostraciones públicas. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia entre los otros perros y también entre los humanos. Roberto incluso comenzó a pagar una pequeña cantidad mensual a Leandro por su participación en los eventos del centro. No era mucho, pero sumaba. Ese alivio económico, sumado al salario estable del trabajo, permitió a Leandro volver a pensar en buscar un espacio propio. Ya no podía quedarse en el sitio rural. La venta estaba en proceso, y aunque dormir en el sofá de conocidos podía ser una solución temporal, él deseaba algo más digno, un espacio suyo, un lugar que pudiera compartir con Nube sin tener que pedir permiso. Encontrar ese lugar no fue fácil. Visitó habitaciones oscuras, apartamentos caídos a pedazos, pensiones con reglas estrictas, hasta que una tarde, casi por azar, vio un cartel pegado en la puerta de una panadería. Se alquila cuarto independiente en casa familiar, baño privado, espacio reducido, precio accesible. Anotó el número sin mucha expectativa, pero llamó igual. Atendió Silvia, una mujer de voz tranquila y pausada. Al día siguiente fue a ver el lugar. Era un cuarto pequeño en el fondo de una casa sencilla, con una puerta propia, una ventana que daba a un patio de cemento y un baño diminuto. Pero tenía algo acogedor. Había sido limpiado con esmero y en el aire flotaba un leve aroma a lavanda. Silvia le explicó las condiciones con franqueza. Es un lugar modesto y no acepto fiestas ni visitas ruidosas. Si estás de acuerdo, es tuyo. Leandro preguntó, ¿lo por Nube? Silvia dudó. No quiero problemas con los vecinos. ¿Es tranquilo? Leandro asintió con la honestidad de quien no tenía otra opción. Dame 2 días, dijo Silvia finalmente. Quiero conocer al perro. Ese sábado por la mañana, Leandro llevó a Nube. Había llovido la noche anterior, así que se cuidó de que no llegara embarrado. Silvia los esperaba en el patio. Nube se acercó despacio, olfateó sus zapatos. Luego levantó la cabeza y la miró en silencio. No saltó, no ladró, solo como esperando instrucciones. Silvia lo observó durante unos minutos. Luego sonrió. Está bien, se pueden quedar, pero si hace lío, se van. Leandro respiró hondo por primera vez en días. Agradeció como pocas veces en su vida. Esa noche, ya instalados en su nuevo cuarto, cocinó una cena sencilla y compartió con Nube un trozo de pan con queso. El perro, recostado en su rincón, parecía entender que habían dado un paso importante. Los fines de semana se convirtieron en su refugio. Leandro y Nube recorrían el barrio, exploraban plazas, visitaban a Roberto en el centro de adiestramiento o simplemente se quedaban en casa. Fue en uno de esos paseos que conocieron a Marina. Ella trabajaba como recepcionista en una empresa donde Leandro había ido a una entrevista. No consiguió el empleo, pero intercambiaron algunas palabras mientras esperaba. Hubo algo en su forma de hablar, natural, directa, luminosa, que lo dejó pensando. Días después, se cruzaron por casualidad en una cafetería. Ella lo saludó con entusiasmo y lo invitó a compartir la mesa. Hablaron largo rato, de trabajos, de mascotas, de libros, de la vida. Marina se rió cuando Leandro le habló de Nube y prometió que quería conocerlo. Lo hizo ese mismo fin de semana. Nube la recibió con la calma de siempre, pero con un interés visible. Se dejó acariciar, le mostró los trucos aprendidos en el centro y terminó echándose junto a sus pies. Marina quedó encantada. Desde entonces empezó a visitarlos con frecuencia. A veces traía comida.
Otras simplemente aparecía para caminar con ellos. La amistad creció sin prisas, pero Leandro comenzó a sentir que algo más se movía dentro de él. No era solo gratitud, ni compañía, era una forma nueva de esperanza, de deseo. Pasaron las semanas. El trabajo seguía estable, Nube progresaba en el centro de adiestramiento y Marina se volvía una presencia constante en su vida. Una tarde, mientras volvían de una visita al parque, ella lo miró y le dijo que había postulado a un nuevo empleo, coordinadora de comportamiento animal en una cadena de tiendas para mascotas. El trabajo era ideal. Buen sueldo, tareas que amaba, un equipo respetuoso. Pero había un problema. Quedaba en otra ciudad. Marina no quería irse, pero la oportunidad era real. Leandro no quiso interferir, le dijo que debía hacerlo, que era su momento. Pero cuando la vio empacar sus cosas para el primer viaje, algo en su pecho se apretó con fuerza. Marina se fue con promesas de volver los fines de semana. Pero la distancia no tardó en hacer mella. Los días se llenaron de mensajes breves, llamadas con señal débil y silencios que antes no existían. El trabajo en la tienda la absorbía por completo, y aunque Leandro comprendía, algo en él comenzaba a desmoronarse otra vez. Nube parecía notarlo. Se volvía más pegajoso, más protector, como si supiera que su humano estaba perdiendo algo importante. Leandro no hablaba del tema con nadie, solo con él. En los paseos nocturnos o mientras cocinaba, en silencio, compartía sus pensamientos con el perro como quien los lanza al universo esperando respuestas. Los fines de semana que Marina lograba regresar estaban cargados de entusiasmo, pero también de cansancio. A veces dormía todo el sábado, otras se iba pronto el domingo. Lo que antes fluía con naturalidad ahora parecía frágil, incómodo, como si ambos caminaran sobre una cuerda demasiado fina. La situación se volvió insostenible el día en que Marina, entre café y suspiros, confesó que la empresa quería trasladarla a otra ciudad, más lejos, por más tiempo. Leandro asintió sin decir nada. Pero cuando cerró la puerta detrás de ella esa tarde, se sentó en el suelo junto a Nube y lloró. No por la pérdida, sino por la repetición, por sentir que una vez más lo que amaba se alejaba. A los pocos días, Roberto lo llamó para hablar de Nube. Quería proponerle que el perro participara en un evento grande de adiestramiento. Sería una demostración pública, con entrenadores de varios estados. El tipo de ocasión que abría puertas. Leandro aceptó. Sabía que Nube se lo merecía. Era su momento también. El evento fue un éxito. Nube ejecutó los comandos con precisión, mantuvo la calma en medio de ruidos, luces y extraños. Al final, se acercó a Leandro y se sentó a su lado como si nada. Pero Leandro, parado allí, rodeado de aplausos, sintió algo nuevo: orgullo. No por la obediencia, sino por la historia detrás, por lo que habían logrado juntos desde aquel día en el río. En el público, vio a Marina. Había venido de sorpresa, lloraba en silencio. Después del evento hablaron largo rato, caminando sin rumbo, con Nube trotando delante. Ella le dijo que se sentía dividida, que amaba su trabajo, pero también lo extrañaba a él, que no sabía cómo sostenerlo todo al mismo tiempo. Leandro no le pidió nada, solo le dijo la verdad: yo también estoy cansado, pero aún quiero intentarlo. Marina asintió. No prometió nada, pero esa noche se quedó a dormir. Y Nube, como siempre, se acostó a los pies de la cama, como un guardián silencioso de lo que todavía podía ser. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y transición. Marina intentó reorganizar su rutina para pasar más tiempo en la ciudad. Roberto le ofreció un puesto medio turno en el centro de adiestramiento. Y poco a poco, como quien reconstruye una casa vieja, comenzaron a armar algo nuevo entre los tres. El pequeño cuarto alquilado ya no alcanzaba. Leandro había guardado cada centavo de su salario.
más lo que ganaba con las presentaciones de Nube, y con esfuerzo consiguieron un pequeño departamento de 2 ambientes. Nada lujoso, pero con una ventaja: una terraza soleada donde Nube podía dormir por las tardes. El día que se mudaron, Leandro soltó una carcajada al ver al perro explorar cada rincón como si inspeccionara que todo estuviera en orden. Marina colgó unas luces cálidas en la cocina. Leandro puso una manta en el suelo. Nube se echó allí sin protestar. Era su hogar. La paz no duró mucho. Una mañana, Roberto llamó con urgencia. Un veterinario conocido había recibido a una mujer mayor que describía a un perro perdido hacía años. Un perro con una mancha oscura en la oreja izquierda, mismo tamaño, misma mirada. Leandro fue a la clínica con Nube. Allí, esperándolos, estaba Estela, una señora de unos 60 años, manos temblorosas, ojos húmedos. Cuando Nube la vio, se detuvo. Luego se acercó con cautela. La olfateó y de repente movió la cola con fuerza y se lanzó sobre ella, gimiendo, lamiéndole el rostro. Estela lloraba sin parar. Lo llamaba Rex. Mi Rex, repetía. Leandro sintió como algo se le rompía por dentro, pero no interrumpió. Se quedó atrás, observando, tratando de comprender qué lugar le quedaba en esa historia que de repente parecía no ser solo suya. Después de un rato, Estela se levantó y se acercó a él. «Gracias», dijo. «Gracias por haberlo cuidado, por haberlo salvado». Leandro asintió. No pudo hablar. Se sentaron los tres en la sala. Estela contó perdido a Rex hacía más de 2 años, cerca de un río, que lo buscó durante meses, que puso carteles, que recorrió refugios, que luego se resignó, pero que nunca dejó de pensar en él. Leandro contó su versión, cómo lo había encontrado, cómo lo había salvado, cómo lo había salvado a él. Entonces ocurrió lo inesperado. Estela propuso compartir la tenencia. «Ya no estoy sola», dijo. «Ustedes también son su familia». Y así fue como decidieron dividir los días. Rex o Nube, según quien lo llamara, pasaría unos días con Leandro y Marina, otros con Estela. Los fines de semana elegiría. El perro no pareció confundido, como si entendiera que su mundo se había expandido, no reducido. Los meses pasaron. Leandro consolidó su trabajo. Marina encontró equilibrio entre sus 2 empleos. Estela se volvió parte de la rutina. A veces los invitaba a merendar. A veces pasaba por el centro de adiestramiento para ver a Rex entrenar. La vida ya no era perfecta, pero tenía raíz, tenía gente, tenía vínculos. Una tarde, mientras caminaban los 3 por un parque, Marina tomó la mano de Leandro y le preguntó: «¿Y si lo hacemos oficial? ¿Y si construimos algo que sea realmente nuestro?» Leandro la miró. Luego miró a Nube, que trotaba adelante con una rama en la boca. Sonrió. «Ya lo estamos haciendo», respondió.